son días muy convulsionados de algún modo en el ámbito internacional, hablando de política internacional. Yo ya le conté un poco a la gente de qué venía la charla. ¿Cuánto de lo que nosotros nos enteramos acá que pasa en el mundo es del total de lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, lo que trasciende supongo que siempre debe ser lo menor o lo que más vende por ahí. Sí, bueno, podríamos decir que la característica de este momento es que hay varios conflictos simultáneos, podríamos decir, ¿no? Y que no todos salen en los medios, claro, como por ahí hemos hablado en otras ocasiones. En este momento, por ejemplo, la mayor catástrofe humanitaria en términos de cantidad de personas afectadas, de la severidad sobre la afectación de las personas, pasa en un lugar que muy poco se habla, como es Sudán, ¿no? Tenemos situaciones como esta que no están en los medios porque, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Intereses, o no solo en los medios, sino en la atención internacional desde el lado político y social. Sudán, conflicto que ya cumplió 3 años ahora en abril, que ha tenido hasta 14 millones de personas desplazadas de sus hogares, digamos, ¿no? por el miedo a la violencia, que tuvo un golpe de Estado, que tiene matanzas masivas y que está llevando inclusive a la hambruna de una buena parte de la sociedad. No es un conflicto, por ejemplo, que salga a ningún lado. Claro. Eso, o sea, es más, probablemente no ubiquemos bien en el mapa dónde está Sudán. Claro. Hay diferentes razones, ¿no? Por eso, por supuesto, los intereses y demás. Pero, más allá de eso, bueno, hay otros conflictos también muy graves, como sabemos, ¿no? De la situación en Gaza, que también, más allá del alto del fuego teórico que hubo hace 6 meses, la situación sigue agravándose con restricciones con una sociedad absolutamente destruida, con servicios absolutamente nulos, con obstrucciones a la población civil muy graves que van a tener consecuencias para toda una generación, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en Médicos Sin Fronteras? Yo hace más o menos 10 años, casi en septiembre más o menos van a ser 10 años que estoy con Médicos Sin Fronteras. Y en estos 10 años, ¿viste épocas peores a la que estamos atravesando ahora o no? Es difícil, claro, la perspectiva de uno depende, claro, en términos de años, con que uno la ponga, podría decir, ¿no? Cómo está. Yo creo que, digamos, repitiendo un poco, lo grave de este momento es la situación de que sucedan varios conflictos importantes a la vez. A su vez, también tenemos una situación que sí que es diferente, que lo hace más grave, que es un recorte brutal de fondos para todo lo que tiene que ver situaciones críticas en países de conflicto, en países con ciertos problemas, que tiene que ver desde la asunción de Trump, que hubo, digamos, políticas de recortes de Trump, a lo cual Europa también se pegó en cierta manera. ¿Pero recortes hacia quién? Hacia las organizaciones principalmente. ¿Tipo la ONU, por ejemplo? Claro, mayormente organizaciones de la ONU o ONGs, otro tipo de ONGs. UNICEF, ponele. Que tenían fondos dependientes principalmente de Estados Unidos, de la Unión Europea, que decidieron cambiar esos programas de manera bastante abrupta, lo cual interrumpió proyectos muy importantes, teniendo impactos directamente en la salud, en la alimentación, en la educación, de programas que eran hechos un poco ya a mediano y largo plazo, han sido interrumpidos. Entonces es un poco nunca un buen momento para que eso pase, pero es posiblemente el peor momento para que eso pase. Sí. ¿Y eso cómo impacta en MSF, en Médicos Sin Fronteras? Porque tengo entendido que no es una organización que dependa de países. Exacto. Gracias por la pregunta para poder aclarar eso, que es muy importante para nosotros. A diferencia de la mayoría de las organizaciones, más del 90% de los fondos de Médicos Sin Fronteras provienen de donantes particulares.
Entonces, Médicos Sin Fronteras no se vio afectado en términos de recorte de fondos porque no recibimos fondos de gobiernos, sino principalmente de personas. Tenemos más de 7 millones, 7.3 millones de socios donantes en el mundo, 100.000 en Argentina. Un montón. Bastante, muy bien, y que siguen apoyando la causa. Estamos en 70 países trabajando. Con diferentes ¿Tienen proyectos. millones en 70 países? Sí, estamos en 70 países trabajando en diferentes tipos de proyectos. De algunas más chiquitas a otras Por supuesto, enormes. en algunas más que pueden ser también de investigación, de desarrollo, en términos de salud y demás, y bueno, después ya un número más acotado, todo lo que tiene que ver con emergencias críticas, ¿no? De distinto tipo, de conflicto armado, epidemias, catástrofes naturales. Bueno, todo ese tipo de amenazas bueno, en donde los gobiernos no tienen la capacidad de poder cubrir a la población en esas necesidades. Después te voy a pedir que me hagas un repaso un poco de tus experiencias, porque sé que han sido muchas y por ahí bastante diversas. No es lo mismo, no sé, lo que pueda pasar en la frontera Venezuela-Colombia que lo que pueda pasar adentro de Sudán del Sur o otros países. Pero una pregunta que por ahí recurrentemente me hago, y también a través por ahí de YouTube suelo buscar opiniones o versiones. ¿Por qué Argentina, por suerte hasta ahora, nunca ha sido un país de conflictos bélicos? Digo, más allá de lo que uno pueda recordar obviamente de las Malvinas, claro, o no sé, mucho más atrás en el tiempo, la guerra con Brasil y Paraguay, o las de la independencia, no tuvimos otros episodios de ese estilo. Sí, bueno, creo que puede haber varios factores, pero si bien, como mencionabas, hemos tenido también muchos conflictos internos importantes, ¿no? Dictaduras, sí, claro, guerra civil, bueno, en el siglo XIX, pero yo pienso que tiene que ver primero, hay un tema que tiene que ver con la ubicación geográfica, que no somos un foco, estamos lejos de todo, geopolítico atractivo, digamos, en algún sentido, bueno, pero, por el momento. Pero no te olvides que hay un paso importante de comercio, que lo sigue siendo para el Cono Sur, que es el canal de Beagle. Exacto, sí. Pero, digamos, históricamente no ha sido un lugar al que se llegue masivamente, claro. Y también no, digamos, los gobiernos en general, más allá de los conflictos que mencionaste, han tenido una cultura bastante de diplomacia. Los gobiernos argentinos. Sí, los gobiernos argentinos, exactamente, de diplomacia, y creo que también hemos tenido una capacidad militar muy limitada históricamente, que no nos ha permitido tampoco hacernos, digamos, involucrarnos. Hacernos muy los cojudos. Claro, involucrarnos en demasiados conflictos. Claro. Creo que sí que este momento tiene una dirección diferente a todo eso. Eso te iba a preguntar, ¿te da un poco de temor lo que pasa con el alineamiento de Trump hacia Estados Unidos e Israel? Creo que puede tener, Milei, ¿no? Creo que puede tener consecuencias. ¿Sí? Sí, creo que en el mediano plazo, si se sigue así por mucho tiempo y digamos, con opiniones fuertes, y con alguna acción que por el momento no ha habido, pero en la cual se ha mencionado que podría haber, como enviar tropas a Israel o a la Franja de Gaza, que esperemos nunca pase. Sí. Creo que si nos empezamos a involucrar en ciertas cosas, bueno, evidentemente podría haber alguna consecuencia. Bueno, está claro que todavía es medio fresco el recuerdo de la Embajada de Israel y de la AMIA, digo, son dos cuestiones que recién ahora han pasado 30 años, sí. Y aún así el recuerdo sigue siendo muy fresco, ¿no? Por la cantidad de registros, de imágenes y de gente que lo vivió, que estuvo cerca y demás. Repasemos un poco tu trayectoria en Médicos Sin Fronteras también para pensar un poco en lo que viene. Pero vos, para empezar, es bueno aclararle a la gente, creo siempre, que vos no sos médico. No soy médico.
¿Por qué? Porque Médicos Sin Fronteras trabaja gente que no tiene nada que ver con la medicina también. Claro, exactamente, sí, tal cual. Es una organización que tiene muchos perfiles diferentes, que se necesitan muchos perfiles diferentes, porque vamos, para que el servicio, la atención médica pueda suceder, necesitas contratar, tener recursos humanos para contratar personas, necesitas tener finanzas para abrir cuentas en el banco, para pagar proveedores, necesitas logística para construir un hospital, para tener los vehículos en condiciones, las ambulancias o las camionetas, bueno. Entonces hay muchos perfiles diferentes, por supuesto todo enfocado en el apoyo médico humanitario, porque además, por supuesto, nuestro gran foco tiene que ver con la atención médica, pero también las situaciones humanitarias de las personas en las diferentes crisis, ¿no? Si personas se quedan, digamos, en un campo de refugiados y no tienen nada que los proteja de abrigo, digamos, de casa, nosotros a veces también repartimos kits que tienen una lona para ser un techo, que tienen elementos para que se puedan cocinar, que tienen una cobija para que se puedan tapar, ¿no? También cosas que secundariamente puedan afectar también a la salud, también lo hacemos. También podemos hacer distribución de agua en lugares donde no hay acceso, como es el caso de Gaza, que está interrumpido todo el acceso al agua potable. Nosotros apoyamos con eso. Entonces, yo empecé en el área de finanzas. Claro. En Médicos Sin Fronteras. Bueno, pensaba ahora que cuando decías también lo del agua, ¿no? ¿Cuántas maneras hay de hacer la guerra? No siempre es con armas. Por supuesto, y hoy más que nunca todo eso ha cambiado, ¿no? Es decir, desde todo lo que tiene que ver con las intervenciones, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, principalmente Estados Unidos, ¿no? Que son todas esas, cortar... Sí, bloqueos. Todo lo que tiene que ver con los bancos, con las rutas comerciales... Las cuestiones arancelarias. Un montón de cosas. Y la propia guerra en sí, hasta la parte física ha cambiado mucho, todo lo que tiene que ver principalmente con la tecnología, ¿no? Sí. El tema de los drones, sí, ha evolucionado muchísimo, lamentablemente todo lo que tiene que ver con la guerra, pero también, claro, eso evoluciona, sí, sí, y tiene consecuencias, pero sí hay muchas maneras. Pero, claro, hay muchos códigos dentro de la propia guerra que se rompen, ¿no? También, como digamos, interrumpir el acceso a agua a la población civil es algo, o interrumpir el acceso a servicios básicos como el acceso a la salud a la población civil, está fuera de cualquier acuerdo internacional, aún durante un conflicto. Y bueno, lamentablemente hemos visto que en los últimos años que no se respeta, y bueno, desde Médicos Sin Fronteras lo hemos estado denunciando, ¿no? Hemos estado hablando mucho sobre eso para que se respete al personal de salud, para que pueda hacer sus servicios. Me van surgiendo un montón de preguntas y perdón si es medio desordenada la entrevista, les pido disculpas, pero mencionaste recién la cuestión de los gobiernos. Médicos Sin Fronteras, dijiste, ha denunciado y demás. ¿Cómo es la relación con los gobiernos en esos casos también? Porque, en definitiva, no sé, pienso, si mañana viene Médicos Sin Fronteras, poner a la Argentina y despliega un campamento porque observa que hay necesidades, yo no creo que al gobierno argentino le caiga bien esa exposición, porque en definitiva más allá de que sea una ayuda, es una exposición a nivel mundial de que algo está pasando. Sí. No suelen ser bienvenidos. Bueno, ahí tenemos diferentes casos, digamos. En general, tal cual, aceptar que tiene que llegar una organización siempre puede ser complejo, ¿no? para un gobierno. En muchos casos también igual nos pasa que igual sí hay abiertamente, digamos, una buena aceptación por esa necesidad, ¿no? de apoyar para cosas por ahí quizás que son más específicas, que no son tan estructurales. Un terremoto, claro, digamos, una inundación, este tipo de cosas. Catástrofes naturales. Exacto. Ahí en general somos más bienvenidos, si podríamos decir.
Es indispensable para nosotros lo que tiene que ver una coordinación y una aceptación por parte de un gobierno para poder trabajar, o sea, pero sí somos siempre muy claros que nosotros somos independientes y neutrales a cualquier gobierno o a cualquier partido político y tenemos nuestra propia manera de trabajar que tiene que ser, por supuesto, en coordinación con el gobierno. Hay gobiernos en algunos países que lo hacen un poco más fácil, hay gobiernos que lo hacen muy complicado. No, te iba a decir, ¿un gobierno tiene la posibilidad de rechazarlos? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Hay, digamos, bueno, hay situaciones que nos hacen a veces tener que salir de... Claro, en este momento en Gaza, por ejemplo, digamos, tenemos suspendidas ciertas actividades porque, bueno, porque Israel impuso, digamos, unos requisitos para la visa del personal expatriado muy complejas y difíciles que hacen que hayamos tenido que suspender parte de nuestras actividades o parte de nuestro apoyo por parte del personal internacional. Y en algunos otros lugares nos ha pasado también. Entonces sí, es complejo. ¿Y qué tipo de campaña, digamos, tenían en Israel? Y, digamos, lo que sucede es que estamos en Gaza, digamos, todo lo que es la franja de Gaza, pero Israel tiene controlada, digamos, sí, claro, sí, una buena parte. No, pero digo, ¿qué acción estaban llevando adelante de asistencia, principalmente en cuestiones de salud, hospitales móviles? Sí. Digamos, en los hospitales que quedan, que se ha reducido mucho, estábamos apoyando. Hospitales físicos. Sí. Pero estamos también apoyando en los campos de desplazados, estamos también, como te comentaba, un rol también bastante importante que habíamos tenido era de proveer agua a una parte de la población que estaba sin acceso a agua, pero bueno, se ha interrumpido, el sistema está tan colapsado que también no se pueden ingresar medicamentos, no se pueden ingresar material quirúrgico, hay un bloqueo muy importante de insumos y de material médico que también reduce mucho la capacidad de poder apoyar. No es solo la falta de capacidad de poder estar presente, sino también de materiales para estas infraestructuras, y muchas infraestructuras han sido destruidas también. ¿Están en Líbano también? Sí. También estamos en Líbano. ¿Cómo juega ahí el fanatismo de la gente? Porque en toda guerra hay una cuota, digamos, indefectible de fanatismo. Y se debe ver mucho, sobre todo, bueno, no, en realidad en todos lados, calculo, esto de las diferencias ideológicas, o sea, desde el punto de vista político, religioso, y de gente que por ahí mata creyendo claramente que está haciendo el bien. Claro. ¿Cómo es conversar con la gente común, digo, no? Bueno, nosotros sí. A ver, en general, la verdad que nosotros como organización siempre, en mi experiencia, somos bienvenidos en los lugares donde trabajamos. La gente sabe diferenciar también a las diferentes organizaciones. Nosotros hacemos mucho trabajo también mucho trabajo comunitario para no solo con el principal objetivo de beneficiar todo lo que tiene que ver en términos de salud, de prevención y demás que trabajamos en las comunidades, pero sino también para que nos conozcan y para también saber un poco diferenciar nuestro trabajo. Y bueno, hay diferentes tipos de conflictos, ¿no? En nosotros lo que nos caracteriza es que hablamos con todo el mundo, con todos los bandos, de algún modo, claro, podemos decir, de la misma manera, porque nuestro único objetivo es el apoyo a los que están afectados por el conflicto. Sí, también es una manera de generar confianza en... Eso nos ha permitido el acceso a lugares donde ninguna otra organización, ni siquiera los gobiernos, han podido acceder. Digamos, y lo he visto y lo he vivido y es algo muy positivo que nos permite. Y bueno, nosotros siempre, ¿no? Es decir, claro, es la política o las diferencias étnicas o las religiones que muchas veces marcan una parte del conflicto, aunque a veces son
una máscara, pero muchas veces igual, por supuesto, son parte del conflicto. Nosotros aclaramos siempre que no sobre nuestra neutralidad e imparcialidad, y lo que intentamos es hablar con todo el mundo, y de acuerdo en un conflicto armado, también de acuerdo al derecho internacional, tenemos ese derecho de poder hablar con todas las partes de un conflicto, y bueno, lo ejercemos. Bueno, te voy a dar tiempo para que tomes un mate porque te tengo boca seca casi desde el arranque. 11 de la mañana en punto, estamos charlando con Sebastián Traficante, que es integrante de Médicos Sin Fronteras, hablando un poquito de actualidad geopolítica también. Estamos en la mañana de Medium, estamos en vivo haciendo todo esto que pasa. Ahora sí que ya pasó el mate. ¿Tenés el itinerario o la línea de tiempo en la cabeza de dónde estuviste en cada año? Estamos hablando que si cumplís 10, arrancaste en 2016. Exacto, en 2016, sí, correcto. 2016. Rápidamente, empecé en Sudán del Sur, estuve un poco más de un año ahí. ¿Más de un año estuviste en Sudán del Sur? Sí, estuve más de un año. En la primera misión estuve más de un año. Volví una sola vez para acá. Mirá vos. Bueno, fue por supuesto el primer gran impacto, ¿no? Sudán del Sur, país que al día de hoy lamentablemente sigue igual. Bueno, y un país que se independizó en 2011, si no recuerdo mal. Exactamente. O sea, que era un país nuevito encima. Súper nuevo. Sigue siendo nuevo, claro. El país más joven, sí. Pero en ese momento tenía 5 años. Sí, totalmente. Entonces, sí, Sudán del Sur, también vale aclarar que lamentablemente recientemente tuvimos que cerrar un proyecto también por consecuencias en un hospital que estábamos apoyando, perdón. Sí. Tenía algo. Gracias. Después seguí por Bangladesh. Fui a Bangladesh cuando recién comenzaba lo que tenía que ver con el conflicto, digamos, el desplazamiento ese masivo que vino de Myanmar, sí. Los Rohingya, que fue el campo de desplazados más grande que vi en mi vida y de los que han existido probablemente. Encima en un territorio chico, recontra poblado. No, eso era una cosa que claro. O sea, levantabas la vista y no tenía fin, digamos, ¿no? Las tiendas claro, porque hay que es tipo carpa. Sí, claro, tipo carpa casero, con cañas, ¿no? Con claro. lona, con barro, en un lugar, digamos, hacinado totalmente. Entonces eso era una bomba de tiempo en el sentido, por supuesto, en términos de salud epidemiológico, claro. Porque donde cualquier cosa que se agarra uno, se agarran 100.000 en pandemia. Minuto, claro. Así que también estuve ahí. Después estuve en Afganistán. En Afganistán todavía estaba Estados Unidos ahí. Pero bueno, también estuve en Kabul y en Kunduz, donde estábamos reconstruyendo un hospital que nos habían bombardeado. Después fui para Colombia, si me acuerdo bien. En Colombia estuve también un año y algo, en 2 proyectos diferentes. Después fui a Yemen. Colombia en el límite con Venezuela. Correcto, exactamente. Claro. Sí, exactamente. Ahí con la migración de Venezuela, que era también masiva en ese momento, que llegaban de a miles de personas por día cruzando la frontera. ¿Tenés alguna lectura de la intervención de Estados Unidos en Venezuela? O sea, alguna lectura tenés, creo, sí, pero digo, ¿qué te parece? ¿Es como el mal menor o no? ¿O era otro el camino? ¿Qué sensación te da? De lo que... Sin intentar irme mucho de lo que puede tener con impacto humanitario, podríamos decir, y demás en este momento, no, de lo que nosotros vemos allá, que estábamos, ¿no? Trabajando de antes, no ha habido cambios importantes, claro, en Venezuela. En términos, ¿no? Sí ha habido algunas demostraciones de alguna flexibilidad, posiblemente por parte de presión de Estados Unidos, pero digamos, lo que tiene que ver con mejoras en la calidad de vida o acceso, o que se haya
aumentado ciertas capacidades o servicios para la población, por el momento no ha cambiado, no ha pasado nada. Entonces, bueno, yo creo que ahora Estados Unidos está muy ocupado con Irán. Sacó a Maduro, que bueno, pero fue muy evidente también que tenían otros intereses. Sí, claro, sí. Así y que tuvo algunas facilidades también. Ya, claro, bueno, entiendo que ya todo lo que tiene que ver con su comercio, digamos, principalmente de petróleo, ya ahora lo están llevando a cabo y controlando, entonces, bueno, es posible que, me siga tranquilo en ese sentido por algún tiempo. Pero bueno, lo que tiene que ver con la situación de las personas, no hay un regreso masivo de personas como se podía haber pensado o demás, la gente sigue teniendo dudas. Igual, a ver, a favor del contexto ese, hay que decir primero que no pasó tanto tiempo tampoco, son unos meses. Sí. Y que en realidad tampoco cambió la cúpula de gobierno, no es que hubo elecciones, que ahora hay un gobierno democrático y toda la cuestión, ¿no? En definitiva sigue estando lo mismo, pero con otro liderazgo, por ejemplo. Sí. Posiblemente con más comunicación o con algunas directrices por parte de Estados Unidos. Claro, pero, sí, seguramente con línea directa. Sí. Con línea directa con la Casa Blanca. Bueno, lo dijo el propio Trump, ¿no? Que si él quisiera sería el presidente de Venezuela. O sea, lo dijo él, no estoy diciendo yo. Y creo que puede ser, puede ser, tranquilamente. ¿Te sorprende un poco hoy después seguimos con el recorrido histórico, pero digo, la impunidad de algún modo con la que se manejan algunos líderes mundiales en términos de expresiones y de acciones también, ¿no? O sea, de decir, mira, yo si quiero soy el dueño del mundo, o sea, vos fijate. Yo creo que me sorprende más la reacción, la no reacción de la comunidad internacional, más que digamos, las cosas que puede decir Trump o las cosas que pueden decir otros ¿no? líderes mundiales. Sí, o como uno dice Trump, podría decir Putin también, ¿no? Por supuesto, claro. Exactamente, sí, tal cual. Me sorprende más la falta de reacción, la falta, ¿no? de coraje de otros líderes internacionales que es evidente que pueden pensar bastante diferente, pero por todo ¿no? amiguismo político, obviamente, o conveniencias, permanecen en el silencio. Claro. Bien que mencionas, por supuesto, a Rusia, a Putin, por supuesto, la guerra de Ucrania, también, que sigue crónica, que este año ya ha empeorado en comparación con el año pasado. Se están ya detectando más ataques a partes civiles, ¿no? en Ucrania, con más fatalidades, con mayor daño a infraestructuras. Continúa Sí, y que no para, incluso habiendo Rusia ya ocupado de los territorios que quería ocupar en un primer momento, ¿no? Evidentemente, claro, hay objetivos que van más allá de eso, no, hay un silencio global que es muy preocupante, porque hay muchas violaciones de todo el derecho internacional, de los derechos básicos de las personas, de la población civil. Lamentablemente, algunos lugares más graves que otros, pero sigue sucediendo, y países importantes con voz y voto no se manifiestan, o sea, se manifiestan de manera muy tibia, y cada día que pasa son personas, familias, muchos niños que sufren las consecuencias de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que el día de mañana, cuando miremos para atrás, va a ser una época realmente para olvidar. Sigamos con el recorrido, mientras voy anotando mentalmente algunas otras preguntas, porque van surgiendo disparadores, pero bueno, después de Colombia, de la frontera Colombia-Venezuela, Yemen. Me fui a Yemen. ¿Que Yemen dónde está? A ver, para contarle a la gente rápidamente y que pueda ubicarse en el mapa. Una península arábiga, ¿no? Cerca donde está todo el quilombito de hoy de Gaza. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Que bueno, hay un conflicto, digamos, también armado bastante crónico,
entre un grupo, digamos, opositor, los hutíes, con el gobierno, en donde los hutíes ya controlan una buena parte del país, que hutíes que han estado conectados también con Irán en su momento, ¿no? También por una situación religiosa. Y bueno, entonces ahí estuve, también era época parte de la pandemia, como la última parte de la pandemia, así que bueno. ¿Te tocó pasar la pandemia en Yemen? Una buena parte, me tocó el principio en Colombia, donde era el único expatriado, el único en un pueblo donde estaba trabajando y recibí algunas amenazas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ahí fue lo del cambio de apellido? Bueno, ahí tuve que usar el apellido de mi mamá, claro, por supuesto, pero con el contexto del país. Contate la ¿no? anécdota esa para descontracturar también un poco, ¿no? Traficante es tu apellido, imagínate un traficante en la frontera de Colombia con Venezuela. Exactamente. Bueno, en Colombia, ¿no? En Colombia, donde lamentablemente, sí. Bueno, quiero mucho a los colegas colombianos, pero donde el ser traficante es... Sí. Digamos, tu apellido es una condición laboral directamente, claro. En Colombia. Entonces, bueno, sí, era coordinador del proyecto y bueno, si usaba García, que es el apellido de mi madre, bueno, queda un poco más... Claro. Un poco más amigable, podríamos decir. Así que ahí quedó Sebastián García. Sebastián García, sí, exactamente. Y bueno, como te decía, estaba en un pueblo cuando recién empezó todo esto, que se culpaba mucho a los extranjeros, a las personas que venían de otro país, de traer el COVID. Bueno, un pueblo controlado por la FARC. Bueno, recibí, digamos, un mensaje diciendo, sabemos que, digamos, que sos el único expatriado, es verdad que tenés COVID, entonces, bueno, tuvimos que hacer un par de comunicaciones oficiales ahí para ¿Y tenías COVID? No. Pero mal. Si no estarías en este momento dando esta nota. No, pero claro, en ese momento pensamos en mi jefe en ese momento quería evacuarme de ahí, ¿no? Claro. Decir, y bueno, yo dije que no, ¿Tu jefe era colombiano? No, era una... Ah, pero no estaba ahí. No estaba ahí, estaba claro. En Bogotá, claro. Yo estaba en el pueblo. No, yo confiaba en que sacando un comunicado y hablando un poco, y bueno, todo salió bien, por suerte, pero bueno, fue un momento tenso. ¿Tuviste COVID? No tuve. Mirá. No tuve, que yo sepa no tuve. Y ahí estábamos apoyamos un hospital que hicimos todo un circuito nuevo para también durante COVID, hicimos un trabajo muy lindo, digamos, trayendo información de lo que se estaba haciendo en España y en otros lugares, en el hospital ahí en Tibú, que se llamaba el pueblo donde estaba en Colombia. Volvamos a Yemen entonces, segunda parte de la pandemia. Segunda parte de la pandemia en Yemen. ¿Cómo se vivía en Medio Oriente ahí la cuestión de la pandemia? Cero. No pasaba nada. No. O sea, a veces para pasar algunos controles de policía nos teníamos que sacar el barbijo porque no les gustaba. Claro. Es decir, ¿Qué hacen hacían un esfuerzo porque decían que no existía, que era mentira, y si el verte con barbijo en algunas, digamos, se interpreta como que al final sos vos que lo tenés y lo querés contagiar. Claro. Entonces, con los controles de la policía o del ejército y demás, nos sacábamos nosotros el barbijo. ¿Y hubo mucha consecuencia? Había, o sea, era evidente que había casos. O sea, pero hubo muchos muertos. Por supuesto, sí. Por supuesto, claro. Por supuesto. Lo que pasa es que no era medible porque no había estadísticas oficiales. No había ninguna estadística. O sea, el Ministerio de Salud no permitía dentro de, digamos, de las consecuencias de que podría ser una muerte, no incluía eso. Nosotros, bueno, todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias y demás, lo registrábamos. Sí, pasaban por paros cardiorrespiratorios, por ejemplo, y eran COVID. Muy probablemente, claro. Pero bueno, no, en ese sentido no. La consecuencia que tenía para nosotros es que no podíamos, digamos, también salir del país. Nosotros normalmente cada 3 meses tenemos un descanso, el personal internacional cada 3 meses tiene un descanso y puede salir del país, y en ese momento no lo podíamos hacer. Por el tema de los viajes que estaban muy interrumpidos y demás. Entonces yo estuve 8 meses ahí, hasta que terminé. Después de Yemen volví a Sudán del Sur, volví con otra responsabilidad, digamos, ahí como coordinador de proyecto a Malakal, proyecto interesantísimo, muy lindo,
con un montón de distintos tipos de respuestas que hacíamos a comunidades afectadas por el conflicto, también por las inundaciones, también por epidemias, vacunación. Llevábamos una población que quedó afectada por una inundación, íbamos en canoa a llevarle elementos básicos también en términos de salud y abrigo. Bueno, todo lo que tiene que ver con los desplazamientos también por el conflicto armado, en distintos campamentos, apoyábamos 2 hospitales, un proyecto de muchísimo impacto y muy interesante. Después de ahí, de Sudán del Sur, fui a Mozambique. En Mozambique estuve también en un proyecto, también, bueno, en Mozambique en el 2017 empezó, digamos, un conflicto, ataques por parte de un grupo extremista. En 2021 se agravó, en 2020 nosotros llegamos y bueno, estuvimos apoyando ahí a los campos de desplazados, de poblaciones desplazadas que por estos ataques de estos grupos extremistas que llegaban a ciertas poblaciones en el norte del país, en la provincia de Cabo Delgado. Y después fui a México. En México estuvimos trabajando con la ruta migratoria. También. Claro, ya no es una frontera, sino que son 2. Claro, y no solamente que son 2, sino que es un país gigantesco, claro, gigantesco, con rutas de personas que llegan desde el sur, que vienen recorriendo ya varios países y que llegan de todas partes del mundo, sí, queriendo llegar a Estados Unidos, pasando por uno de los países más violentos del mundo, que así México, lamentablemente, como lo vemos, sufre muchísima violencia por parte de los cárteles, por parte de diferentes actores. Cuando llega la migración también es una víctima más de toda esta situación de violencia. Entonces, además de la propia situación del migrante, claro. Entonces ahí nosotros teníamos proyectos en algún sentido bastante flexibles y ágiles, moviéndonos juntos con las rutas, digamos, con las personas, ubicándonos en algunos centros de salud y demás, pero también algo muy flexible y yéndonos haciendo clínicas móviles con las personas que se van moviendo, con un componente fuerte de salud mental, por todas las consecuencias de todo lo que viven y todo lo que pasan, y bueno, y también trabajando en las dos fronteras. ¿Ustedes hacen terapia también? O sea, ¿tienen algún apoyo de salud mental, digo, desde la organización? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos también la posibilidad, hay un equipo a disposición para todo el staff que quiera acceder. No me quiero ir igual de la línea de tiempo, así trato de hacer esto medio organizado, no está saliendo del todo organizado, pero después de Mozambique, entonces... México, y después de México, Mozambique de vuelta. Sí. Claro, ahí está. Volví a Mozambique ya en otro rol. En otro rol y entonces ubicado en otra parte, pero con el mismo con el mismo objetivo, digamos, ¿no? Con los mismos servicios, con el mismo apoyo. Bueno, siempre es flexible porque Mozambique, lamentablemente, además de eso, tiene ciclones que todos los años les afecta. También tienen inundaciones. Mozambique queda al Océano Índico, digamos. Exactamente. Y después de Mozambique, de vuelta a Sudán del Sur. No, es decir, Mozambique, la segunda vez que volví a Mozambique ya fue mi última salida. Claro. Es decir, primera vez que fui a Mozambique, después fui a Sudán del Sur y después volví a Mozambique. Okay. Y eso fue el año pasado. Claro. ¿Y ahora? Ahora me voy, normalmente, todo podría cambiar, pero normalmente, según todo lo planeado, me voy a Sudán en julio. Lo que sería Sudán del Norte. Claro, exactamente, para diferenciar de Sudán del Sur, otro país, que es un poco el país que te comentaba un poco al principio, el lugar de la crisis olvidada, si podríamos decir, donde, bueno, hay problemas muy graves. Sudán, brevemente, por ahí para el que me interesa, tuvo un golpe de Estado, ¿no? Relativamente reciente, y en el 2021, y desde el 2020 había dos grupos, dos fuerzas militares que estaban apoyando al que era antes el presidente. Después vino el golpe de Estado
y comenzó una lucha interna por el poder por parte de estas dos, el ejército y las fuerzas rápidas, una lucha interna que terminó en conflicto interno masivo, luchando por el poder, por el control de los recursos, por cosas también con un factor importante detrás religioso. Claro. Así que el país está dividido, básicamente, sin un gobierno oficial, con dos gobiernos. Hay dos gobiernos que cada uno le cree al que le cree. Y también con personas, digamos, a cargo extremadamente violentas con la población civil. Nosotros hacemos, la verdad que estamos, Médicos Sin Fronteras está haciendo un esfuerzo importante por llamar la atención de contar lo que está pasando, porque estamos allá, a los actores internacionales, porque digamos la violencia que existe es realmente muy grande, con ataques, digamos, también masivos contra poblaciones por situaciones étnicas y religiosas. Sí, en el 2000 hubo ya un genocidio en parte de la población, y ese mismo grupo que participó está ahora controlando una parte, la parte de Darfur. Eso cuando Sudán abarcaba incluso Sudán del Sur, sí, era todo. Exacto, claro. Exactamente. El presidente que fue derrocado estuvo por 30 años. Claro. Fue principalmente derrocado por muchos inicios de la población civil, pero bueno, en donde luego también las Fuerzas Armadas aprovecharon, ¿no? Esa ruptura, ese espacio que se abrió. Y bueno, sí. Bien, bueno, así que eso te va a tocar enfrentar ahora. Seba, dos más antes del cierre. La primera, ¿cuántas veces, si es que pasó alguna vez, tuviste miedo de morir, digamos, en estos 10 años? Por el contexto, no porque uno, no sé, va en la ruta y un auto pasa a otro de manera imprevista. Bueno, espero que no esté mirando a mi madre para que no se asuste. Bueno, le decimos a Susana en este momento que cambie de canal. No. Ya está curada de espanto, sí, Susana. Sí. No, bueno, la verdad que en general la organización, todos nosotros, y inclusive como parte de mi responsabilidad cuando estoy trabajando, somos muy cuidadosos con la seguridad de nuestro personal, ¿no? De nuestro equipo. Nosotros, para poder trabajar, tiene que haber unas condiciones mínimas de seguridad para poder estar ahí. Por supuesto que asumimos ciertos riesgos. Una manera de reducir también esos riesgos es siempre, como decimos, hablar con todas las partes, ¿no? Pero bueno, hay riesgos a veces que son un poco inherentes al estar en un lugar de tensión. Claro. Nosotros siempre reportamos los lugares donde estamos, a todas las partes, decimos lo que hacemos, bueno, eso en general, y somos una organización que tiene muy buen manejo de la seguridad de incidentes. ¿Tienen tipo geolocalización permanente? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. Compartimos coordenadas con los ejércitos, con todas las personas que forman parte de un conflicto, ¿no? No siempre es tan fácil, y no siempre en un conflicto, a veces no todos están al tanto por más que uno avise, tenés actores sueltos, claro, que son los que pueden llegar a complicar la situación, ¿no? Por no estar informados debidamente, por tener algún interés propio, y bueno. Pero bueno, te puedo decir, sí, en Sudán del Sur, en mi primer año, estábamos en un proyecto, estábamos ahí a la orilla del Nilo, teníamos un hospital nuevo que estábamos apoyando a una población, y bueno, de repente la línea, la frontera, digamos, la línea de fuego entre las dos facciones se empezó a acercar a nosotros. Estaba lejos, y bueno, se empezó a acercar ya demasiado. Entonces, cuando es así, nosotros hay dos medidas que puedes tomar. Primero, reducir la cantidad del equipo, te quedas con un equipo lo justo y necesario para las emergencias más vitales, o evacuás todo el equipo. Nosotros ya ese día habíamos decidido hacer una reducción de equipo, pero durante la noche se acercó tanto que bueno, que
cayeron, sí, digamos, unas bombas caseras de mortero bastante cerca. Cayeron tan cerca que, me acuerdo, estábamos haciendo como una rotación de personas, ¿no?, por la noche, y habíamos en una carpa grande, había 8 o 10 personas durmiendo, ¿no? Y cayó tan cerca que del estruendo nos caímos, digamos, de la cama. Dormidos, digamos, decir, pero del mismo sonido y golpe. Y bueno, cuando es una situación así, siempre tenemos un lugar, digamos, que un búnker o algún sitio seguro. Pero si ahí fue una cuestión de suerte. Ahí fue suerte, sí, o esperemos que... O le tiraron a errar. O le tiraron, digamos, sabían igual dónde estábamos. Esto fue algo que fue cerca, pero claro, por suerte no le pasó nada a nadie digamos, ni de los pacientes que teníamos ni de nuestro equipo. Y bueno, tenemos siempre un protocolo, nos vamos ahí, teníamos un búnker, ¿no?, donde protegernos por un tiempo determinado. Y bueno, trajimos a los pacientes que teníamos, ¿no?, ahí, el personal, y bueno, permanecemos ahí por un tiempo, hacemos las comunicaciones que corresponden y bueno, y seguimos. Y bueno, después en Afganistán, escuchar los misiles pasar por encima del pueblo, claro, era también bastante común. Pero bueno, no, en general siempre estamos muy bien. ¿Cuántas veces te pasó en estos 10 años que te quebraste emocionalmente? ¿Por algún caso, por algún paciente, por alguna situación? ¿O te pasa seguido, digamos, no sé cómo, sí, o uno a veces se hace una coraza y no pasa tanto, no sé cómo es? Sí, la verdad que por supuesto que uno no terminas nunca, obviamente, si tenés un poco de sensibilidad, la verdad que humana, digamos, no terminas nunca de acostumbrarte a la crueldad o a la injusticia. Claro que uno aprende, sí, por supuesto, a mirar ya con ciertos ojos, a poner en perspectiva y a trabajar de una manera en la que sea funcional, para poder seguir apoyando de la mejor manera, pero he pasado, sí, por supuesto, como el equipo, por muchas situaciones difíciles en donde ves muchas crueldades, ¿no? Muchas crueldades donde cuando hay violencia, ¿no?, contra digamos, poblaciones enteras que están desprotegidas, que tienen que salir de sus casas, cuando ves principalmente a los niños y niñas, es realmente devastador. Todo lo que tiene que ver también, bueno, ahí cuando vemos, hace poco Médicos Sin Fronteras sacó un reporte de todo lo que tiene que ver con los casos de violencia sexual, por ejemplo, en lugares como Sudán, que realmente bueno, son atrocidades. Bueno, lo que pasa en Gaza, que también hemos sido testigos de niños. Cuando hablas de violencia sexual, ¿tiene que ver con hechos culturales directamente? No, principalmente como arma de guerra. Principalmente como arma de guerra, principalmente abusos pensados, o sea... Para destruir psicológicamente. Sí, totalmente, porque son, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en muchos casos ha habido un índice muy alto de lo que tiene que ver con ataques que tienen que ver ya pensado, ¿no?, en esa disputa, digamos, de diferentes grupos étnicos o religiosos, en donde eso se usa mucho como arma de guerra. Y bueno, recientemente también hemos denunciado mucho todo lo que las atrocidades que hemos visto en Gaza, en donde cuando los niños o demás van a buscar agua a un lugar y bueno, estos puntos de agua son atacados o destruidos, poniendo siempre en riesgo la vida de la población y cortando un suministro esencial. Claro. Y bueno, sí, hay muchas situaciones muy injustas que toca ver a veces. Bueno,